Raúl Gutiérrez Gutiérrez llegó a ser uno de los pastores evangélicos más conocidos y populares de la historia de nuestro país, además de un ícono de los años 80. A pesar de la pobreza espartana en que vivía y lo lejos que se halló de llevar su fervor ardiente y apasionado a algún templo con auditorio propio, menos a la radio o a la televisión. Claro que nunca lo haría. La calle era su gran casa, su iglesia y su vertiente devocional. En ese mismo Paseo Ahumada, donde se graduaron grandes personajes populares de la historia reciente de la ciudad de Santiago, desde el escritor Luis Cornejo, vendiendo sus propios libros de corte social, allí en la Plaza de Armas, hasta el recientemente fallecido Sigisfredo Venegas, suplentero de la segunda, apodado El Rambo, con sus disfraces y representaciones excéntricas como el vendedor de palomas. El predicador Gutiérrez pasó a formar parte de esta misma nómina de personajes perdidos en la historia de la urbe, en el recién pasado fin de semana. Don Raúl había nacido en 1932 dentro de una familia muy pobre de Linares, condición social que lo acompañaría toda la vida. Se vino a trabajar en la juventud a Santiago, viviendo acompañado de su esposa. Su pequeña hijita daba batalla y sustento como mecánico engrasador de la desaparecida ETC en un taller de Avenida Santa Rosa para el Ministerio de Economía. Lamentablemente, con esta difícil existencia se puso bueno para el copete y no dejaba un día sin andar pasando las penas con el tóxico y el reconfortante de la ebriedad. Como hablaba Baldomero Lillo del flagelo del alcohol entre los obreros, la malta y la cerveza pasaron a sustituir su agua de cada día, según la confesión que de él oímos. Sin embargo, en 1962 fue invitado a una iglesia por el pastor Antonio Villegas, a la que asistió por curiosidad. El shock espiritual fue instantáneo y allí mismo recibió un incontenible golpe de fe que enderezó su estilo de vida. De inmediato se propuso dejar el trago para siempre, comenzando a predicar por su cuenta en 1965. Según declaraba, el propio Señor del Cielo le habló de alguna forma y le señaló el camino con misión incluida, instándolo a predicar de por vida en las calles de la ciudad. Hasta su modesto empleo dejó para tomar el desafío. Su difusión del Evangelio comenzó en los años 70 en el centro de Santiago. Según otra confesión que alguna vez oímos, cada mañana ingería mucha harina tostada para tener energías, dar fuerza a su garganta y difundir así la palabra en todas las jornadas, vistiendo de gastado terno y peinados sus cabellos rubios colorines sobre la incipiente calva, como todo un caballero de Biblia en mano. Suponía que su humilde desayuno le ayudaría a conservar la voz, pero la verdad es que el desgaste le llevó a ir endureciéndola año a año. Más que un predicador cristiano, entonces había días en que Gutiérrez sonaba más bien a Lemmy, el vocalista de la famosa banda de rock Motorhead. Solía estar en Ahumada, casi afuera del Citibank, aunque emigraba también a la Plaza de Armas, a Huérfanos y ha estado cerca de la Galería España. Los paseos del centro de Santiago no eran sus principales lugares de informal ministerio. Sin embargo, una de sus esquinas favoritas era también la de Moneda con San Antonio, pero probablemente sean sus visitas a Ahumada las más recordadas, por la cantidad de peatones que circulaban por allí cada día y lo veían. Ni el sol ni la lluvia lo espantaron jamás. Incluso decía que Dios le permitía poder mirar de frente al sol, mojarse con la lluvia fría un día entero sin enfermar, haciéndole demostraciones en vivo a los curiosos. En su devoción por el pulento concepto para referirse a Dios introducido y popularizado por él, seguramente
Ambas molestias climáticas las sentía como formas de caricias todopoderosas que solo estimulaban su fervor y sus energías por predicar. Por esta misma razón fue el predicador moderno más famoso y popular que haya conocido la sociedad santiaguina. Pues hubo una época en que siempre era posible ver a ese hombre de barba corta y ojos transparentes, saltando y elevando las manos con tan características alabanzas emitidas casi como un mantra por su desgastado y ronco vozarrón, raspados por años de abuso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es pulento, viva el pulento. Aleluya. En cada explosión de mensajes hablaba de Dios, no solo como el pulento, sino también como el poderoso, el vengador y otros grandilocuentes adjetivos. Su histrionismo llevó a varios humoristas a imitarle y parodiarlo, como a Fernando Alarcón en un libreto de su personaje Canitrot para la sección La Oficina del Happening con Ja, aludiendo a la pelada milagrosa de otro personaje, Don Pío, interpretado por Andrés Rillón. Otro que hizo sátira del popular predicador fue Ernesto Ruiz con su personaje El Tufo en las presentaciones de picaresque del Teatro Princesa, al parecer popularizando la frase gloria al pulento, que originalmente no estaba en el repertorio del predicador verdadero. Según él mismo contaba, aunque sí se refería desde antaño a Dios como el pulento. Por este último detalle, Gutiérrez era conocido por todos los paseantes del centro con el mote de gloria al pulento, especialmente en los años 80, cuando esa expresión pulento era una forma vulgar y popular de referirse a algo magnífico o estupendo. Además de su célebre eslogan, popularizó también el grito de guerra gloria al terrible, asumiendo un tono más apocalíptico para su discurso, siempre alzando los brazos, levantando su vieja Biblia y saltando poseso de una alegría incontenible. Su prédica era eso: salvación, alegría, felicidad para todos. En su manifiesto fanatismo nunca pregonó odio, desprecio o criminalización de los que otros considerarían condenados desde ese mismo punto de vista de fe. Era un hombre apocalíptico, pero profundamente bueno y optimista. El gloria al pulento, apodado también el iluminado, llegó a tener tanta importancia en el paisaje urbano del centro de Santiago en aquellos años, que incluso aparece mencionado en el cuento de Carlos Olivares titulado Yo adivino el parpadeo, que se puede leer en su libro Combustión Interna de 1987. En la esquina, casi a la entrada del Citibank, dando pequeños saltos con una Biblia en la mano, está el iluminado que implora gloria al pulento, gloria al terrible, gloria al inmortal. Entonces imagino otro país con las manos en los bolsillos, más al sur, donde el aroma es transparente, y enciendo un cigarrillo para matar también el tiempo. Mientras tanto, dice el extracto. Igualmente, el personaje de este mundo real fue aludido en las líneas de varios otros libros, como Un caso banal y otros cuentos de Claudio Jaque, El Santiago imaginado de Carlos Osa y Nelly Richard, Inocu de Juan Carlos Ramírez, Cobre revertido de José Leandro Urbina, Como con bronca y jugando de Rolando Rojo de Redolés, Las crónicas del Santiago de Memoria de Roberto Merino y Agua Perra de Leonardo Sangüesa. Y cuando la propia expresión el pulento fue convertida informalmente en sinónimo de Dios gracias a él, fue a parar al Dictionary of Chilean Slang, Your Key to Chilean Language and Culture, de Emilio Ribano Fischer, en el año 2010. El periodista Luis Alejandro Salinas, en tanto, hasta publicó un libro con la frase estrella del predicador por título Gloria al pulento de 1984. Por muchos años, tras volver la democracia, el Gloria al pulento fue desapareciendo del centro y algunos presumieron incluso que había muerto. Hoy sabemos que tras el fallecimiento de su amada esposa, su salud había comenzado a flaquear
y vivían de una modesta pensión en la población Clara Estrella, en la comuna de Los Pejos, cerca de Pedro Aguirre Cerda, junto a su hija Verónica. Su pelo, rojizo y rubio, comenzó a volverse cada vez más cano, y sus ojos, con el impecable azul del cielo al que rugía sus devociones, empezaron a decaer y entristecerse. Si bien había quienes le daban algunas monedas en Santiago Centro cuando se hallaba predicando, ya ni con eso podía contar por largas ausencias, aunque seguía siendo muy conocido y respetado entre sus hermanos de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de Chile, a cuya catedral en Alameda, cerca de la estación central, solía llegar, y por la Corporación Evangélica para el Desarrollo, que incluso le rindió un homenaje público en vida. El año 2007 se publicó en La Cuarta una nota diciendo que estaba mal de salud, pero aún vivo y entusiasta en su casa de Pedro Aguirre Cerda. El fan chileno número 1 de Dios reapareció un tiempo después por el sector de calle Moneda con Ahumada y fue entrevistado por reporteros del diario La Nación para una nota sobre su regreso a las pistas en la edición del viernes 20 de enero del 2012. Ya estaba totalmente cano, arrugado, casi sin voz ni saltos, pero seguía enérgico en la fe y pretendía continuar con la misma prédica del Evangelio mientras recibía alguna ayudita en dinero de los observadores, una cosa poca para mantener el hogar. Esta es la orden que me dio mi Señor, dijo a los periodistas. Amigo, predícame en la calle, todo el día, sin parar. Pero yo le dije varias horas, no puedo más, mi Señor, todo el día no puedo, que tengo que trabajar para mantener a mi mujer y a mis hijos. Entonces él me dijo, predícame nomás, honra mi nombre, que yo voy a ver que no te falte dinero. Y me dio la orden, predica, y el que se pare a saludarte, ese te lo mando yo, dile que te dé nomás. Llegaba el mediodía y permanecía lanzado sus mensajes y proclamas hasta bien pasadas las 22 horas, incluyendo la mayoría de los días sábados. Casi no ingería bocado ni agua en todas esas largas horas, aunque con el tiempo debió ir tomando cada vez más pausas en tan extensa jornada, porque el cuerpo y la energía simplemente ya no le daban ya al hombre octogenario. Vestido con harapos y ropajes muy raídos, poco afectó a las fotografías y respetado incluso por las almas más oscuras del corazón de Santiago, este hombre de alegre locura siguió intentando expandir la palabra de su fe por el centro capitalino. Podría encontrárselo sentado allí, casi en la salida del pasaje Mate, por la esquina de Huérfanos con Estado, por causa de tantos años de sobreexplotación. Además ya no le quedaba voz, solo un murmuro seco que intentaba hacer fuerte, solo con la porfía. Cansado, decaído y anciano, era una época donde ya se toma por cosas de tontos el sacrificarlo todo por las creencias y los ideales. Así pasaba gran parte de su día dormitando, en estos últimos 3 o 4 años levantándose cada cierta edad a trabajar, de rugir otra vez su mensaje de salvación, para luego volver a cansarse, tener que sentarse un rato más, agotado, enfermo, pero seguramente satisfecho con sus 50 años de subsistencia enteramente consagrados a ese frenesí imparable de predicación y de devoción feliz que lo hiciera tan conocido. Raúl Gutiérrez, el inolvidable pastor callejero y loco de Santiago de Chile, que grabó a fuego la frase gloria al pulento en nuestra historia popular y en nuestras pautas culturales de entendimiento, falleció en su humilde casa. Fue hallado su cuerpo ya inerte el domingo 16 de marzo pasado. Mientras escribo esto, sus restos están siendo velados en el templo de Clácelo Valledor Sur por la comunidad angélica y sus amigos, a la espera de llevarlos mañana en despedida hasta el lugar de su reposo final, el cementerio Parque Camino a Canaán. Escrito el día lunes 16 de marzo del año 2015. Raúl Gutiérrez, un colaborador para un Chile para Cristo.